Esta clase la vamos a enfocar en solucionar posibles problemas que vamos a tener con MongoDB o con Mongoose, ¿de acuerdo? Entonces esta clase va a ser simplemente informativa y no tienes que seguirla paso a paso ni nada. Simplemente quiero que recurras a este vídeo o a esta clase en el momento que te suceda algún error o algún problema con tu código relacionado con MongoDB, ¿de acuerdo? O sea, cuando tengas un problema con Mongo, cuando tengas un problema con Mongoose, vienes a esta clase, la consultas y aprendes a solucionar tu problema, ¿vale? Voy a enfocar esta clase en eso porque el mundo de JavaScript es cambiante y de vez en cuando puede suceder algún error, algún problema relacionado con que algo te dé algún aviso, algún warning, algún método que puede llegar a cambiar. Entonces, para poder solucionar cualquier tipo de error o problema que pueda haber, siempre es importante tener a mano la documentación de Mongoose, la documentación de Mongo y consultarla ante cualquier cambio o error o lo que sea. Y también es importante tener una guía como esta para solucionar posibles problemas de Mongo y de Mongoose. Para ver este ejemplo y ver cómo solucionar absolutamente todos los posibles problemas que te puedan llegar a surgir, no digo que te vayan a surgir, digo que pueden pasar, voy a arrancar mi MongoDB. Para ello lo que voy a hacer va a ser entrar aquí a la consola de comandos o a la terminal o al CMD de mi sistema y voy a entrar a la carpeta donde yo tengo instalado mi MongoDB. Voy a hacer cd c2.barra, voy a entrar a program files, voy a hacer también un cd a MongoDB, voy a entrar dentro de la carpeta de MongoDB a server. Aquí puedo hacer, bueno, a ver, vamos a hacer un cd a server, entro a esa carpeta, podría hacerlo todo en una línea, ya lo sabes, lo has visto en los cursos 100.000 veces. Y aquí si hacemos dir podemos ver las versiones que tenemos de nuestro Mongo, puedes tener la 4, la 5, la 6, hay muchas, ¿no? Es decir, si revisas aquí MongoDB versión, de acuerdo, te metes aquí a Release Notes y tienes la versión 6 también ya disponible, ¿no? Es decir, esto van sacando versiones, no cambia prácticamente nada nunca de una a otra, ¿no? No cambia nada. Realmente a nivel de la 4 a la 6 es que el código o el funcionamiento de la base de datos en general es el mismo, sobre todo si la usas de manera nativa, ¿vale? Es decir, que no utilizas un ORM de por medio o un ODM de por medio como Mongoose. Básicamente funciona igual, pero sí es verdad que pueden surgir algunas confusiones, ¿no? Entonces, cuando tienes varias versiones, uno de los primeros errores que pueden pasar cuando tienes varias versiones de MongoDB es que, por ejemplo, tú te metes a la carpeta de la versión 5, por ejemplo, cd 5.0, y aquí si haces dir tienes un directorio de bin, ¿de acuerdo? Así que entras a este directorio de bin y tratas de arrancar tu proyecto con mongoose.exe, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando tú lanzas el mongoose.exe, cuando tienes varias bases de datos, va a pasar que no van a funcionar correctamente, no te va a cargar la base de datos bien, no vas a saber cuál realmente, no vas a saber qué bases de datos son pertenecientes a esta versión. Entonces, con cada versión de Mongo vas a tener unas bases de datos y son, digamos que programas distintos o instancias distintas del programa. Entonces, uno de los primeros fallos es ejecutar MongoDB directamente, hacer mongoose.exe sin especificar, ¿de acuerdo? Fíjate cómo falla, sin especificar dónde tienes alojada tu base de datos realmente, ¿vale? En mi caso yo la tengo alojada, en mi caso yo en mi carpeta de C tengo data, que es donde tengo la versión 4 de Mongo, y data 5 donde tengo la versión 5. Si tuviera la versión 6 instalada, tendría data 6 y ahí dentro cargaría mi versión de MongoDB. Simplemente dentro creo la carpeta de B y ahí dentro se van a guardar automáticamente todas las colecciones, bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solventar este error que te va a pasar seguramente? Pues lo único que tienes que hacer es ejecutar mongoose.exe y aquí hacer -db-path, ¿de acuerdo? Y entonces aquí le digo dónde tengo yo la ruta física de mi base de datos. De dónde se guardan esas bases de datos, ¿no? Simplemente tengo que indicarle dónde la tengo, c2.barra, en este caso data 5 barra idb, ¿ok? De esta forma consigo que la base de datos arranque, ¿vale? Perfectamente. Luego, otra cosa también a tener en cuenta es que cuando tú dejas en segundo plano el demonio de MongoDB, cuando tú vas a abrirte en la terminal la consola, puede pasarte lo siguiente. Vas de nuevo a la carpeta donde lo tienes instalado, c/program files, y entonces aquí haces dir y te das cuenta de una cosa, y es que para tú utilizar el cliente de consola de MongoDB, pues debes tener el fichero mongo.exe. Si yo hago ahora mismo mongo.exe y lo ejecuto, tengo acceso a mi terminal de MongoDB, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer todas las consultas que yo quiera. Si tengo dudas de cómo hacer las consultas, pues hago help y aquí tengo mis diferentes funciones y tal. Funciona con objetos y métodos de JavaScript, tal cual. Entonces, si yo hago, por ejemplo, showDBs,
puedo ver mi base de datos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero usar una base de datos concreta, por ejemplo, mi blog, por ejemplo, pues puedo hacer use mi _blog. Ok, ya acabo de cambiar esa base de datos. Si quiero ver cada una de las colecciones, pues puedo hacer show collections en esa base de datos, ¿no? Puedo hacer show collections, ¿ok? Y tengo una que es de artículos, y entonces yo ya puedo hacer, por ejemplo, consultas a artículos en concreto. E incluso guardar artículos dentro. Por ejemplo, si yo hago db.artículos.save, yo podría guardar un objeto con el formato de ese artículo, por ejemplo, que no me acuerdo cuál era, entonces por eso quiero hacer una consulta previa. Vamos a hacer una consulta artículos db_artículos.find, ¿de acuerdo? Si hago esto, aquí me saca todos los objetos, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, los artículos tienen un formato de un ID, un título, un contenido, una imagen, una fecha, ¿vale? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, db.artículos.save y guardar dentro un objeto JSON con sus llaves y tal, y poner aquí, pues por ejemplo, el título que sea hola y el contenido que sea contenido. Ok, por ejemplo, puedo hacer esto y se acaba de guardar el resultado. Si hago el find de nuevo, veo que se ha agregado mi elemento con su ID automático. Así podríamos estar horas y horas haciendo exclusivamente un curso de MongoDB, viendo cómo ejecutar cada uno de los comandos y tal. Todo estupendo. Pero ¿qué pasa? Que en ciertas instalaciones y en ciertas versiones de MongoDB, voy a hacer exit para que lo veas, te va a pasar que no va a existir ese ejecutable de mongodb.exe. Si yo hago dir, este mongo.exe no te va a existir en muchas ocasiones. Puede ser que no exista ese archivo en tu instalación de Mongo. Si eso pasa, es porque han sacado una herramienta MongoDB, que lo tengo por aquí, que se llama MongoDB Shell, que es una simple interfaz de comandos tal cual la que estamos viendo ahora, que te permite ejecutar esos comandos en la consola. Es una interfaz de línea de comandos, ¿no? Entonces, en lugar de llevar la instalación por defecto, esa línea de comandos, este mongodb.exe, este mongo.exe, lo tienes que instalar separado. Simplemente entras a mongodb.com try download shell y aquí te bajas esta versión para tu sistema operativo, la instalas y ya tienes disponible tu ejecutable de la shell de MongoDB. Y cuando termine la instalación, pues tendrás disponible el comando mongosh en tu terminal o en tu consola o en tu CMD para trabajar con él, ¿vale? Así que otro problema solucionado. Vamos a ver el siguiente. Tengo aquí un proyecto de un API con Node en el cual utilizo Mongoose, ¿de acuerdo? En esta versión en concreto. Es la versión 6.4, que es una versión estable, una versión muy buena, que la puedes instalar en concreto también si quieres en tu proyecto para trabajar con ella y tal. Pero puede darse el caso que al actualizar la versión tengamos ciertos problemas de código, que realmente no tiene mucha importancia, pero bueno, quiero ver cómo solventarlo. Vamos a ver cómo actualizar esta dependencia. En Node.js yo podría actualizar una dependencia si me abro mi terminal, ¿de acuerdo? Como es el caso. Ok, me he abierto la terminal por aquí. Y entonces en mi proyecto puedo hacer npm update y actualizar el paquete que yo quiera. En este caso el paquete que quiero actualizar es el paquete de Mongoose. A ver qué problemas nos da, si es que nos da alguno, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Seguramente alguno nos dé, por eso te quiero enseñar a cómo arreglarlo si a ti te pasa, ¿no? Pero yo te recomiendo sin duda que utilices esta versión, la 6.4, ¿vale? Que también te voy a enseñar cómo se instala una versión en concreto. Es muy fácil. Para utilizar una versión en concreto de Mongoose en este caso, tendrías que hacer npm install, ¿vale? Nombre del paquete sería Mongoose, y aquí le utilizas el arroba y le pones la versión que tú quieras. Por ejemplo, en este caso la 6.4.3. Es lo que yo te recomendaría, que instalaras una versión en concreto para tú controlar el código que vas a tener al final, ¿no? Pero bueno, si actualizamos, por ejemplo, el Mongoose, ¿de acuerdo? Vamos a ver que aquí tenemos una nueva versión instalada, que es una versión pues más nueva todavía, ¿ok? Es una versión un poquito más actualizada que la 6.4, pero vamos, que en realidad el código y tal va a ser el mismo en general, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Pues bueno, yo voy a arrancar ese proyecto, lo voy a arrancar en una terminal aquí mismo, en esta misma terminal, a ver si tenemos algún error o qué. Vamos a hacer npm start, ¿de acuerdo? De este proyecto, del API REST de Node, ¿ok? Y en principio, fíjate que ya se generan algunos warnings, ¿de acuerdo? Se generan algunos errores y el primer error que deberíamos solucionar es el de el modo estricto, que simplemente nos pone cómo solucionarlo,
¿de acuerdo? En este caso, fíjate que me pone mongoose set, no sé qué, no sé cuántas. Esto lo copiamos, este método, simplemente, y nos lo llevamos a la parte de conexión de base de datos en nuestra API REST. Por ejemplo, yo en esta API tengo la conexión de la base de datos en la carpeta base de datos. Me voy aquí a conexión y aquí dentro yo voy a poner este mongoose set. Lo voy a poner antes de hacer la conexión. Con el await y tal, antes de hacer la conexión, pongo el mongoose set, ¿de acuerdo? El strict query false, ¿vale? Todo perfecto. Otro posible error que podemos tener es que en este fichero de conexión, en este mismo fichero, estamos haciendo la conexión estupendamente, pues un posible error es que no te deje conectarte bien porque estás usando localhost en lugar de la IP. Entonces, para evitar posibles problemas, te puedes conectar, o si te da ese problema, te puedes conectar mediante 127.0.0.1, si es que te da el problema de que no te deja conectarte mediante el localhost. Así hemos visto cómo está estableciendo la conexión a la base de datos estupendamente y perfectamente. ¿Ok? Simplemente es utilizar el protocolo de Mongo, la IP del servidor, el puerto y el nombre de la base de datos. ¿Vale? Aquí tenemos otro error solventado. También puede ser que te dé algún problema, algún otro warning, algún otro error de conexión, porque a lo mejor le tienes que especificar, depende de la versión y tal, le tienes que especificar alguno de estos parámetros. Si te da algún error de conexión, tú le pasas por aquí un objeto y le pasas estos parámetros, todas estas propiedades, ¿vale? Entonces, si yo se las paso ahora sin tener necesidad porque no me da ningún warning ni nada, si se lo paso por aquí y le doy a Format Document, voy a ver que la conexión ya me genera errores, ¿vale? Fíjate que me dice que esta opción, por ejemplo, no es soportada, así que podría quitarle esta opción, ¿vale? Y ya se me conectaría con este otro tipo de topología. Fíjate que ya me hace la conexión bien. Si hago control C y vuelvo a ejecutar el comando npm start, voy a ver que la conexión la hace bien, ¿vale? Entonces, si te da algún error, puedes añadir estas opciones. Por defecto no va a ser tan obligatorio que lo pongas, solamente si te da algún warning, ¿vale? Bien, pues otro error solucionado, otro posible error solucionado. Ahora, vamos a hacer alguna consulta mediante alguna de las rutas que tengo en este proyecto. Por ejemplo, en este proyecto voy a comprimir la terminal, en este proyecto tengo, por ejemplo, las rutas aquí definidas en el artículo.js de la carpeta rutas y tengo un montón de rutas definidas aquí. Obviamente todo esto estoy poniendo los nombres en español y tal, de todos los controladores, métodos y tal, y rutas porque es un proyecto didáctico, que este proyecto está creado para enseñar, entonces quiero que todo el mundo lo entienda porque yo doy clases para gente hispanohablante, ¿no? Tengo un montón de rutas, un montón de endpoints que podría consultar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una consulta a la página de artículos, ¿vale? Es decir, tendría que utilizar la URL que tengo definida en mi servidor. Si reviso mi servidor por aquí abajo, estoy corriendo mi servidor en localhost y en el puerto 3900, ¿vale? Si no me equivoco. Entonces, fíjate como el servidor yo lo creé en su momento por aquí con el puerto y este puerto es el 3900 si no me equivoco. Entonces simplemente tendría que hacer una consulta, es decir, si lo abro en el navegador, por ejemplo, lo va a ver muy fácil, hago localhost 2.3900 y esto me va a generar, pues me va a sacar una ruta de prueba, ¿no? Pero obviamente si lo hago en Postman para hacer las consultas a las diferentes rutas, a los diferentes endpoints, pues yo puedo hacer aquí http localhost 3900 y sacar artículos, por ejemplo, artículos, que es uno de los endpoints o rutas que tengo yo definidas aquí en mi fichero de rutas, artículos, ¿vale? Tiene un parámetro opcional también que no nos interesa de momento, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, me saca todos mis artículos y realmente en la consola voy a ver, si despliego esto, voy a ver que no me genera ningún error, no tengo ningún error, ¿vale? Pero puede darse el caso que te genere algún warning a la hora de trabajar, por ejemplo, con los callbacks, ¿no? Te puede pasar eso, que con alguno de los callbacks que tengamos utilizando mongoose, ¿vale? Por eso también es el motivo de este vídeo, para ver cómo arreglarlo, si es que pasa. Puede ser que te dé algún warning, en plan, oye, preferimos que utilices en lugar de un callback, por ejemplo, en la parte de artículos, en lugar de utilizar un callback así, utiliza una promesa, ¿no? Entonces realmente a mí, por ejemplo, en esta versión en concreto, que es la 6 y pico, no me genera ningún error ni ningún problema, ¿no? De hecho, voy a cortar la ejecución del proyecto aquí, porque no quiero estar desplegando la terminal aquí todo el rato, y lo vamos a abrir en la consola para hacer unas pruebas, ¿no? Pues que lo veamos aquí, ¿no? De momento, si hago mi consulta,
no pasa absolutamente nada. Me saca los datos perfectamente y no me genera ningún error. Pero hay gente que sí que le está generando un error, seguramente será con la versión 7 que luego lo usaremos, y es que puede darte un error o un warning que te diga, oye, Mongoose no acepta callbacks en tus funciones, ¿vale? Y entonces que no te deje utilizar el find one y este tipo de métodos que se usan, por ejemplo, por aquí para tú sacar mediante un ID, sacar los datos de tu artículo, pues a lo mejor te genera algún error. Pues a lo mejor te puede generar ese error y no dejarte usar el callback, ¿vale? Puede llegar a pasar. Y si pasa, ¿cómo lo arreglamos, ¿vale? Pues eso es lo que te quiero enseñar en esta clase. Es prácticamente lo mismo, solamente cambiando un par de caracteres, ¿vale? Refactorizando un poquillo el código, no tiene nada. Realmente los conceptos son iguales. Podemos utilizar el async y el await y también se pueden utilizar las promesas con el then. Yo creo que lo más compatible con lo que son los callbacks sería utilizar un then. ¿Cómo podemos hacer el cambio por si nos da ese warning o ese error? Pues simplemente aquí en nuestra función, por ejemplo, imagínate en esta que estamos usando el find by ID, yo cierro por aquí la función y en lugar de utilizar aquí el callback, utilizo el punto then, ¿de acuerdo? Utilizo el then, aquí en lugar de pasarle el error, le paso solamente el artículo que necesito recoger de la base de datos, ¿vale? Y por aquí reviso que tenga yo bien las llaves, simplemente me falta meterle un paréntesis por aquí. De esta forma ya el código permanece exactamente igual, ¿vale? De hecho, si lo probamos ahora, bueno, aquí en NPM no nos da ningún error, sería el gran cambio que a lo mejor tenemos que hacer si nos da ese posible error. Y luego también si queremos rizar un poco más el rizo, lo que podemos hacer es que el error, en lugar de captarlo aquí, ¿de acuerdo? Porque realmente no tenemos la opción de capturar ese error aquí, lo que podemos hacer es utilizar el catch, ¿de acuerdo? Usamos el then y usamos el catch para capturar los errores. Entonces, como parámetro tenemos una función de callback en la cual podemos capturar el posible error. Y entonces lo que hacemos es, digamos que usar este código, el mismo código aquí abajo, ¿vale? Aquí lo podemos dejar para cuando el artículo a lo mejor no existe, pero no nos genera un error, ¿vale? Pero que sí que nos devuelva un este. Y aquí abajo ni siquiera debemos usar el if porque ya se supone que ha capturado el posible error. Y directamente hacemos un return, por ejemplo, con un error y que nos devuelva el error como tal, ¿no? Ha ocurrido un error. Ponemos un error 500, ¿vale? Digamos que serían casos distintos y aparte le pasamos el error. Con esto ya tendríamos perfecto esto, ya tendríamos perfecto el cambio al nuevo código, por decirlo así, de Mongoose en el caso de que nos genere algún problema. Esta sería una opción bastante sencilla en la cual estamos usando promesas y se está esperando a recoger el resultado del artículo. Pero por ejemplo, cuando hacemos el find completo aquí, otra opción que podemos hacer es utilizar el async y el await, para así que cuando haces el find se espere el resultado antes de continuar con la ejecución del programa, ¿no? Es decir, lo que puedo hacer aquí es utilizar una función async en el propio método o en la propia acción del controlador y entonces aquí le agrego delante del find el await, ¿vale? Y de esta manera luego hago el sort efectivamente y hago el exit, ¿vale? Pero esta parte de aquí, la parte del callback, ¿vale? Me la llevo, la corto, ¿vale? Y me la llevo, simplemente hago el exec. ¿Ok? Y aquí fuera hago el resto de lógica. Es decir, si por ejemplo me llega el error, o no me llegan artículos, pues que genere este problema y al final, pues que genere este mensaje y si no, que al final pues me devuelva todos los artículos con su longitud y tal, ¿no? Básicamente incluso se queda el código más limpio, con menos anidación. Eso sí, la variable error no existe, por tanto, esto lo debería quitar de aquí y meterlo todo en un try y un catch. Primero hacer un try, si esto funciona bien, estupendo, si esto funciona genial, y si no, lo meto todo en un catch para capturar los posibles errores, ¿de acuerdo? Que sería simplemente hacer un catch del error y por último, lo que puedo hacer es devolver un error 500, por ejemplo. Error 500, aquí le decimos que se ha producido un error y por último devuelvo lo que es el error para verlo, ¿no? Entonces, de esta manera funciona exactamente igual el método. Realmente lo que debería hacer es meter todo el try, todo el código dentro del try, ¿de acuerdo? Aquí le metemos un tab, ¿vale?
Y realmente donde tengo que usar el await no es en el find como tal, porque aquí no lo estoy ejecutando. El await donde tengo que ejecutarlo es aquí, ¿de acuerdo? Es aquí dentro. Entonces probamos este código, si todo va bien, y si no que me devuelva este mensaje de error. Vale, pues hasta aquí son pasos completamente lógicos, pero ¿qué pasa? Que cuando yo ejecute esto, fíjate que todo va bien de momento, pero cuando yo ejecute esto me va a generar que se ha producido un error, pero no sabemos cuál es el error, ¿no? No sabemos cuál es. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar el try y el catch, ¿vale? Para ver qué problema nos genera. Si ejecuto el código ahora, me da un error y ya lo tengo por aquí disponible. Me dice que artículos is not defined. Claro, obviamente no lo tenemos definido porque no hemos guardado el resultado de esta consulta dentro de una variable. Aquí tenemos que guardarlo dentro de la variable artículos. Entonces, en ese caso, ahora sí lo tendremos listo. Es decir, tenemos aquí ya que todo se ejecuta bien y si ejecuto el código ya me saca todos mis artículos súper limpiamente, ¿no? Entonces, como puedes comprobar, el código realmente es prácticamente el mismo, la lógica es la misma. Lo único que hay que refactorizar es esta parte de aquí, meterlo todo en un try y un catch y ya está. De esta manera es una alternativa a utilizarlo con el then, como hemos visto en la parte anterior, en el método anterior. Y así podríamos hacerlo con todo. Y también podríamos, por ejemplo, refactorizar la parte de hacer el save. La parte de hacer el save, de cuando yo guardo un artículo, lo estamos usando con un callback, ¿vale? Pero esto es muy fácil de cambiar usando un then. Lo único que tenemos que hacer es meterle aquí unos paréntesis y aquí un then, ¿vale? Y aquí meterle otro paréntesis por aquí para hacer bien la función de callback que está dentro del then. Entonces lo que voy a hacer es recibir un artículo guardado, el error lo quito de aquí, ¿vale? Si por lo que sea no ha llegado el artículo o lo que sea, nos va a dar un mensaje de error y después nos va a devolver el resultado, ¿vale? Y aquí fíjate que nos genera un pequeño error porque debería meter esto entre paréntesis por aquí y ya tengo mi función de callback dentro del then. Es decir, lo que estoy haciendo es usando una promesa, ¿vale? Cuando se guarde esto, esperamos al resultado de artículo guardado y ya continuamos con la ejecución. Y ya por último, si quiero capturar el error, lo único que tengo que hacer es un catch y recibir el error en una función de callback propia de ese catch, ¿vale? Y entonces si por lo que sea me llega un error, pues devuelvo el propio error, ¿no? Digo que no se ha guardado el artículo en un error 500 e intento pasar el error si es que está disponible. Obviamente esto en producción no es recomendable pasar el error, simplemente es para verlo nosotros en el caso de que suceda. Pero aquí puedo poner, por ejemplo, error en el servidor, ¿vale? Y me acaba de guardar mi artículo perfectamente, igual que cuando usaba los callbacks. Realmente el código de los callbacks pues no estaba mal tampoco, es simplemente darle una pequeña vuelta y hacer dos mini cambios usando el then o usando el async y el await, como hemos visto ya. Pero me interesaría también que veamos realmente el error que sucede para ver qué pasa, para ver si realmente tenemos algún problema y tal. ¿Qué vamos a hacer para ver ese error? Pues vamos a intentar instalar la versión más actual de Mongoose o la más reciente, la que normalmente suele dar algún problema, que yo recomiendo siempre pues instalar alguna fija y ya está, ¿no? Bien, pues ahora voy a tratar de ver qué versión de Mongoose hay disponible, a ver si con alguna versión puedo conseguir, con alguna versión superior a esta, puedo conseguir esos errores que algunos están experimentando, con los callbacks, etcétera. Entonces voy a ver si hago aquí en la consola, en la terminal, npm show y le pongo el nombre del paquete, Mongoose, y le pongo versions. De esta manera, npm shows, nombre del paquete y versions, me va a sacar las versiones disponibles en npm. Fíjate que las versiones disponibles tenemos hasta la 7.2.0, esa es la que me interesa. De todas formas, si yo hago npm update, no me permite saltar a la versión 7 y pico. Será porque la más estable es la que tengo yo ahora. No me la actualiza simplemente. Y ni siquiera haciendo @7.2, por ejemplo, bueno, que si hacemos de nuevo, miramos en el registro de npm las versiones que hay, si hago 7.2.0, voy a ver que tampoco me la actualiza del todo. Fíjate que me da errores, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es borrar el paquete de npm y volver a instalarlo, a ver si así puedo cambiar a la versión 7 y pico. Para eliminar un paquete de npm de mi proyecto, puedo hacer npm uninstall y el nombre del paquete, en este caso Mongoose, ¿vale? Voy a cortar la ejecución también del programa para que no nos dé problema, ¿ok? Vale, acabo de remover
mi mongoose. Ahora ya no lo tengo en mi package.json. Y ahora lo voy a instalar de nuevo. Voy a hacer npm install mongoose, ¿vale? Y voy a decirle que me lo instale con la versión 7. Mongoose 7.2.0. Lo trato de instalar así, a ver si me permite instalar con la versión más nueva. En principio parece que sí. Ok, ya sí lo tengo con la versión más nueva. Entonces vamos a probar ahora el API. Voy a cerrar ya la terminal. Voy a de nuevo a ejecutar el API REST para que se quede en segundo plano funcionando. Y en principio todo corre bien, ¿vale? Todo corre bien porque hicimos los cambios anteriormente y tal. Y ahora, por ejemplo, si hago una consulta para crear, me permite crear el elemento, no me genera ningún error. Si hago una consulta para listar o si hago una petición a una ruta para listar, es decir, para ver los artículos. Si hago la consulta, veo que esto no existe porque esto sería por get. ¿Ok? Ahora me va a sacar todos los artículos sin generarme ningún error por la consola. Si yo trato de mostrar un solo artículo, por ejemplo en mi fichero de rutas tengo artículo y el ID, le voy a pasar el artículo y el ID me saca solamente el artículo sin generarme ningún error, pero sin embargo voy a tratar de hacer una consulta en la cual sí que se usen callbacks. Para eso puedo hacer una consulta en el último método que tengo, que es el de buscador, que es este, en el cual hago un short, hago un exec, hago un callback en el exec, etcétera. Entonces la ruta en concreto para este buscador es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es buscar búsqueda, ¿no? Hacer una petición a buscar y voy a hacer que el artículo incluya CSS, que quiero que sea esa la búsqueda. Si envío, ya me genera un error, ¿vale? Aquí tenemos el error que te puede llegar a dar a ti, que es este. Y es porque te prohíbe, por decirlo así, utilizar el callback dentro del exec. Para hacer el cambio, simplemente si te sucede a ti, para solucionarlo, pues es tan fácil como cerrar por aquí el exec, hacer aquí un den, ¿vale? Quitar de aquí el error y luego si quieres capturarlo, lo puedes capturar. Y aquí puedes quitar también la variable error para no tenerlo en cuenta. Y de esta manera ya vamos a tener el problema resuelto. También tenemos que cerrar bien los paréntesis del callback del den. Estamos usando un callback igual, pero simplemente le hemos puesto den delante para usar una promesa. Entonces ahora si ejecuto, voy a ver que sigo con el error, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy puesto en la consola. Si le doy a Enter ahora ya no, en principio no tengo el error. Si hago la consulta, me busca el artículo. Igual, el código es el mismo. Solo tenemos que añadir delante el den, ¿vale? Ok. Siguiente método que puede darnos un posible error, ¿vale? Pero antes, aún todavía, tenemos varios que nos pueden generar error. Vamos a empezar desde el principio. Este no nos va a dar error, este tampoco nos va a dar error, el de crear tampoco porque lo hemos utilizado con el den, el de listar tampoco porque tenemos el async y el await, ¿vale? El de listar sería el de artículos. ¿Ok? El de, por ejemplo, el de sacar un solo elemento, un solo artículo, tampoco nos va a dar error. El de borrar puede ser que sí que nos dé un error. Entonces vamos a tratar de borrar un elemento. Voy a abrirme Mongo Compass, voy a hacer un find y voy a tratar de borrar este último, o por ejemplo, voy a tratar de borrar este elemento de aquí, hola contenido, ¿vale? Que tiene este ID. Voy a copiar el ID y me lo voy a llevar aquí a mi Postman, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar la ruta de borrar, que es delete, usar el método delete, artículo barra, y pasarle directamente el ID. Uso la ruta, artículo barra, le paso el ID y aquí utilizo el método delete. Voy a enviar y esto me genera un error. Me dice que no podemos usar los callbacks. Bueno, pues es tan fácil como cambiar aquí en el método de borrar. Es tan fácil como cerrar por aquí el método de find one and delete, utilizar el método then, ¿de acuerdo? Meterle su paréntesis por aquí y ya tengo completamente arreglado el problema. La variable error obviamente no existe, la voy a quitar de aquí, ¿vale? Y la voy a quitar también de aquí. Ahora sí, de esta manera ya no tendría ningún error si ejecutara yo esto, ¿vale? Error al borrar el artículo, seguramente porque ya se haya borrado, se haya ejecutado y se haya borrado, ¿no? Si hago un find, ya no existe ese artículo, pero por ejemplo si borro este, copio y se lo paso por aquí al método, le voy a enviar, me acaba de borrar el artículo sin generarme ningún problema ni en la consola, ni en mi API, ni en nada. Hemos arreglado el problema. Siguiente método que nos puede generar un error, el de editar, pero me genera el error de los callbacks. Entonces lo que voy a hacer es, pues en lugar de pasarle el callback al final, lo que hago es cerrar el método como tal para pasar los parámetros correctos al método de update, utilizo el den,
le paso su paréntesis, ¿vale? Y ya estoy ejecutando mi callback. Le quito el error porque el error hay que capturarlo en un catch, ¿vale? Le quito el error de por aquí para que simplemente capture si no le ha llegado bien el artículo. Y ya está. De esta manera, si ejecuto ahora el método, me lo ha actualizado perfectamente. Si hago el find en la base de datos, voy a ver que efectivamente me lo ha actualizado y error solucionado, ¿vale? Lo mismo para evitar errores podemos hacer en el método de subir imágenes, que hacemos también un find one and update, pues simplemente cerramos aquí antes de hacer el callback la función de find and update, la cerramos por ahí para pasar los parámetros, usamos el then, le pasamos su paréntesis correspondiente, quitamos los errores porque eso deberíamos capturarlo en un catch, quitamos el error por aquí y quitamos el error por aquí también para no tenerlo en cuenta en ningún momento y ya usaríamos un catch para capturar el posible error y esto ya no nos daría ningún problema. La imagen está bien, el método del buscador lo hemos arreglado también, ¿de acuerdo? Porque hemos hecho una búsqueda también por aquí muy fácil. Y de esta manera hemos actualizado el código, por decirlo así, lo hemos refactorizado para usar promesas en lugar de usar callbacks. Aún usando las promesas, con el then también estamos usando callbacks. Lo único que hace la promesa es esperarse a que termine de sacar los datos de la base de datos antes de continuar ejecutando, ¿no? Entonces, de esta manera, así de fácil, este es el procedimiento que podemos seguir para arreglar esto en nuestras APIs. De todas formas, siempre que te surja algún error o lo que sea, me tienes en la parte de preguntas y respuestas de los cursos para que yo te ayude y si te surge algún error, pues poder ayudarte a solucionarlo. Además, siempre tener en cuenta que tenéis la documentación disponible para revisar cómo se hacen las cosas y para revisar posibles problemas que te vayan surgiendo con las nuevas versiones. Ya te digo, esto cambia cada día, pero realmente los conceptos y la metodología de trabajo de Mongoose es exactamente la misma. No hay ningún problema, ni siquiera es un cambio muy problemático. Cualquiera sabría arreglarlo metiéndose en la documentación y en lugar de pasar un callback, le pasa el callback al then y ya está, ¿no? Así que nada, espero que te haya servido esta clase y que a partir de ahora cualquier error que te surja con Mongo o con Mongoose sepas solucionarlo por ti mismo. Nos vemos en la próxima clase.